Hola y bienvenidos a un capítulo más de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y el trato de Dios con sus vidas. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio. Hola José Antonio, Hola. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de algo que además te caracteriza mucho. Yo cuando pienso en José Antonio siempre pienso en él con la palabra de Dios en la mano. Y bueno, yo justo precisamente te quería hacer preguntas sobre esto, ¿no? La palabra de Dios es muy impactante, pero yo quería saber exactamente qué es lo que más te impactó a ti de la palabra cuando empezaste tu andadura como cristiano. Bueno, cuando yo empecé, cuando conocí al Señor, la verdad es que hubo tres cosas que me impactaron fuertemente. Lo primero que me impactó fue cuando tuve conciencia del amor de Dios para con mi vida, cuando supe que Él había entregado a su Hijo y que a través de su sacrificio yo alcanzaba el perdón de mis pecados y la vida eterna. Eso me asombró. Para mí era incomprensible, yo no podía captar esa situación, como un Dios tres veces santo podía entregar a su Hijo por mí, que en mí realmente yo no encontraba nada agradable, y eso la verdad es que me maravilló. Pero también me llamó mucho la atención la capacidad que tiene la palabra de transformar a las personas. Durante 5 o 6 años estuve predicando en la cárcel de Carabanchel a jóvenes que habían tenido una vida complicada. Estuve 1 año en el reformatorio, 6 años en el psiquiátrico y créeme, ver cómo las vidas eran transformadas por la palabra era realmente impactante. Y luego yo también era una persona muy inquisitiva, tremendamente inquisitiva. De hecho, cuando conocí al Señor yo estaba muy metido en el esoterismo, en las ciencias, porque buscaba respuestas. Recuerdo que más de una ocasión yo me asomaba a mi terraza, levantaba la cabeza y decía, tiene que haber algo, tiene que haber algo porque esto no es natural. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, encontré las respuestas que la ciencia no me daba. Respuestas a la creación, a la evolución, respuestas al origen del hombre, el futuro, el destino final. Todo eso lo encontraba de una manera clara y sencilla en la Biblia y fundamentalmente fueron las cosas que más me impactaron en mi principio, en el comienzo de mi vida cristiana. Luego después no ha dejado de impactarme. Imagino que durante toda esta andadura y durante este proceso has acompañado a mucha gente. Yo quiero saber si pudieses elegir un libro, ¿no? de la Biblia para recomendárselo a alguien que no ha leído nunca este libro, que no sabe absolutamente nada de nada. Yo querría saber cuál es el que tú recomendarías y por qué. Mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque a lo largo del ministerio me la han hecho muchas personas, me han hecho la misma pregunta y yo he podido aconsejar. Y evidentemente siempre recomendaría el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan, bueno, mira, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, el de Marcos para los romanos, el de Lucas para los griegos, pero el Evangelio de Juan es universal. Se acerca a cada persona sin importar ni edad, ni cultura, ni situación, cómo se encuentre. Y además vemos el Evangelio de Juan está impregnado del amor de Dios. Desde el primer momento en el Evangelio tú te das cuenta de que por la fe en Jesucristo milagrosamente llegas a ser llamado hijo de Dios. Eso es impactante. Y no tiene en cuenta, no se habla ni de arrepentimiento ni de pecado, solamente si crees en Jesucristo tienes la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando vas leyendo este Evangelio te vas dando cuenta cómo el amor de Dios se va manifestando a lo largo de sus páginas. Tienes situaciones como la conversación que Jesús mantiene con Nicodemo y esa declaración universal maravillosa. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahí en este mundo nos encontramos todos reflejados. No importa la condición que tengamos. Y si crees que dice la Escritura o la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos esperanza para todos. Y también vemos que conversaciones como la que Jesús mantiene con la samaritana.
como la que Jesús mantiene en su oración sacerdotal intercediendo por los suyos, la resurrección de Lázaro. Vemos ahí situaciones en las que el Dios Todopoderoso se preocupa realmente de las necesidades de sus hijos, que es capaz de llorar con el que llora, que se emociona ante las situaciones y el dolor de la propia humanidad. Por eso es que el Evangelio de Juan es siempre recomendable y el que yo recomiendo para con cada uno. Me encanta escucharte hablar porque se nota la pasión que tienes por la palabra. A mí desde muy pequeñita siempre se me ha enseñado, ¿no?, este amor que hay que tener por la lectura. Yo recuerdo que una de las canciones que cantábamos en la escuelita decía: lee la Biblia y ora cada día. Sí. Y me recuerda a esto, ¿no?, a esa pasión que las personas que me precedieron quisieron poner en mí, en mi corazón, y no sé, me está gustando mucho. Y yo quiero conocer también cuál es tu opinión y por qué crees que es importante, ¿no?, leer la Biblia y conocer lo que está escrito en ella para nuestras vidas diarias. Mira, si algo necesitamos hoy es precisamente dirección. Estamos en una sociedad desorientada. No hay unas normas fijas, no hay algo claro que te ayude a crecer, a madurar, a progresar. Conocer la Biblia te sitúa en un plano diferente, radicalmente diferente. No porque seas mejor ni peor, sino sencillamente porque la Biblia te da indicaciones claras y precisas acerca de cómo tienes que llevar tu vida. Mira, el que conoce la Biblia maneja el presente y condiciona su futuro. Y en esta lectura diaria encuentras el consejo, la dirección, la ayuda. Cualquier problema que tengas, no importa en qué situación, puedes, a través de la lectura de la Biblia, encuentras las respuestas, encuentras la motivación, encuentras el consuelo, encuentras todo aquello que una persona necesita. ¿Cómo no vamos a recomendar que se lea la Biblia cada día? Pero no solamente para los que conocen ya al Señor, sino para los que no conocen, porque hay miles de testimonios de personas que leyendo la Biblia fueron cambiados, transformados y conocieron al Señor a través de una lectura simple. El otro día leí una frase y me llamó mucho la atención, decía: la escritura inspira acción, y yo quería saber si has leído alguna vez alguna parte de la Biblia que te haya impulsado a hacer algo. Esta parte es como un poco más anecdótica, ¿no?, para conocerte también a ti un poco más y cómo te acercas tú a la Biblia. Bueno, a ver, la Biblia, si algo nos muestra, es que el amor se manifiesta en la acción. En mi tierra se dice un refrán que es: obras son amores y no buenas acciones. Entonces, es decir, el amor te tiene que impulsar a la acción. Y a lo largo de mi vida, en la lectura, en la meditación de la palabra, me han motivado muchísimas veces, algunas veces para pedir perdón a personas que he ofendido, porque también lo he hecho. Pero a través de la palabra es que yo he llegado a comprender esto y me ha motivado a predicar el Evangelio, me ha motivado a llevar consuelo a personas afligidas, me ha motivado a estar sensible frente a las necesidades de los demás, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, pero sobre todo algo que no decimos mucho, y es que es motivadora. Te impulsa, simplemente por saber que Dios te ama y que te ama de una manera incondicional. Eso te lleva también a querer participar a otros lo que tú estás viviendo y el amor de Dios. Digo como Pablo, predicar el Evangelio me es impuesta necesidad. ¿Y qué voy a hacer? Sino otra cosa, sino manifestar a los demás lo que Dios me ha dado gratuitamente. Qué bueno. Yo quería saber, y quizá también para la gente que no conoce mucho del Evangelio, no conoce mucho de todo esto de lo que estamos hablando, yo quería saber un poco cómo es la vida de un hombre impactado por Dios, para que la gente también entienda un poco los procesos por los que muchas veces tenemos que pasar. Mira, la vida de un hombre impactado por Dios es radicalmente diferente. No tiene nada que ver. Primero porque llegar a la comprensión de ese amor maravilloso de Dios, darte cuenta que no has hecho nada, que gratuitamente se te ha dado una salvación que no merecías, que Dios lo ha hecho por medio de un sacrificio cruento, terrible, que no le importó ese sacrificio con tal de salvar a la humanidad, eso forzosamente te cambia.
te cambia y te hace ser una persona radicalmente diferente. Porque no solamente contamos con la palabra y contamos con Jesucristo para llenar nuestro corazón, pero sobre todo tenemos ahí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene a la vida de una persona, lo impacta, lo llena, lo transforma, lo emociona, lo lleva a caminar y a decir como... Yo resumiría, mira, la vida de un hombre impactado por la palabra de Dios, lo resumiría con la frase de Jesús, cuando le dice a los apóstoles en el pasaje 4 del Evangelio de San Juan: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y termine la obra. Esa es realmente la comida de un hombre impactado por Dios. Es hacer la obra de Dios. No hay mayor satisfacción que ver personas cambiadas. Como, bueno, podría contar cientos de testimonios de los que como vivían en la cárcel con aquellos internos, pero sobre todo muy pequeñito. Mira, mi primera visita al hospital de la cárcel de Carabanchel fue para testificar, para ayudar a que una persona que no se quería operar se operase, y era el primo del vaquilla. Creo que habéis oído hablar de este delincuente tan famoso en España. Y cuando yo me enfrenté a aquella situación, yo me quedé mirando al chico, el chico se quedó mirándome a mí diciendo: a ver, ¿por dónde va esto? Y yo solamente le pude decir: mira, no vengo ni para que te operes, ni para sacarte de aquí, ni para nada, vengo para decirte que Dios te ama. Decir aquello, aquel chico comenzó a llorar, se quebrantó, y yo me abracé a él también llorando, allí los dos llorando. Y la verdad es que esas situaciones son las que realmente te cambian la vida y dices: gracias, Señor, por haber tocado mi vida para poder ser un instrumento tuyo. Qué guay, qué experiencias más bonitas, ¿no? Sí. Bueno, yo leyendo la palabra en Filipenses 2:16, habla de que debemos asirnos de la palabra de vida. Yo querría saber qué significa exactamente esto. Asirnos de la palabra de vida. Realmente, como te compartía en la anterior pregunta, estamos en una sociedad tan desorientada, tan manejada por el humanismo, por las corrientes ideológicas que se están manifestando en este tiempo, que llevan a las personas de acá para allá y no tienen una dirección fija. Pero la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios nos da una dirección clara, nos ayuda a entender las cosas, nos aparta de estas ideologías porque tiene una comprensión de la vida radicalmente diferente. No está basada en el hombre ni en el humanismo, donde el hombre se hace el centro de la vida. No, el centro de la vida es Dios y su amor, y eso cambia realmente las personas. Y agarrarse, imagínate, por ejemplo, que por un momento imaginemos que nos estamos ahogando y que tenemos dos oportunidades de salvación: un flotador o la rama de un árbol que está en la orilla del río a la que puedes agarrarte. ¿A qué te agarrarías? Si te agarras al flotador, la corriente del río, a pesar sí te vas a mantener a flote, pero la corriente del río te arrastrará. Es mejor agarrarse a la rama porque está firme, porque no se puede mover. Te costará un poco de esfuerzo, pero el árbol no se mueve. Esa es la palabra de Dios. La palabra asir en el griego no significa coger. La palabra en el griego es epejo, y lo que quiere decir es conocer profundamente y manejar esta situación con inteligencia. Entonces, lo que realmente el verbo está diciendo, o la palabra, es decir, no agarrarse, sino manteneros en el conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque cuando nosotros tenemos ese conocimiento, nos va a ayudar para poder sujetarnos cuando tengamos tempestades en la vida. Si es que la palabra es como un ancla. Tú eres una barca que está sometida a las tempestades del mundo, y si tienes un ancla te sujetas. No importa, ya puede venir la tempestad que sea, mientras el ancla... Y esa es la palabra, el ancla que necesitamos para no ser movidos en medio de esta situación y esta sociedad tan diferente. Y finalmente, para terminar, ¿cuál ha sido tu experiencia personal al utilizar la palabra para tus luchas personales? Mira, para mí la palabra son tres cosas importantes. En primer lugar, es mi refugio. En situaciones, bueno,
tengo tantas situaciones en las que he tenido que acudir a ella, no solamente como una lectura, sino como el refugio, porque allí he encontrado el consuelo. Ahí he encontrado, en la vida me ha tocado llorar mucho. He llevado una vida en que, por las circunstancias que he tenido que vivir, y he tenido que llorar y he tenido que refugiarme en esta palabra que a fin de cuentas siempre era mi consuelo. Cada vez que yo me pongo a estudiar la palabra, para mí es un deleite. Es que solamente abrir la Biblia y tratar de conocer a ese Dios maravilloso, tratar de conocer lo que la palabra me dice, cómo puedo ayudar a los demás, ¿cómo puedo recibir de Dios o que Dios me transmita ese grande amor que Él tiene para poder transmitirlo a los demás? La verdad es que eso me impacta, pero también me doy cuenta de que la palabra me hace ver que mi vida no ha sido 100% la de Santo Tomás. Mi vida ha sido una vida pues como la de todos, donde he cometido mis fallos y algunos tremendos. Uno ve a un pastor, yo siempre tenía, cuando empecé en el Evangelio siempre veía a los pastores como ángeles, pero después me di cuenta que eran hombres, como cualquiera, que tienen sus virtudes y que tienen también sus fallos, y los míos fueron muy grandes. Pero a pesar de todo, la palabra siempre me mostró que el amor de Dios era incondicional para mi vida. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por transmitirnos esta pasión que tú tienes por Dios y por las cosas de su reino. La verdad que hablar contigo ha sido un placer. Bueno, pues y nada, espero que nos veamos pronto. Aquí estoy con vosotros y gracias por haberme dado la oportunidad de poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Gracias a ti. Amén.